Hola a todos. Hoy, según lo prometido el viernes pasado, vengo a hablaros de lo que sería frecuencia, su longitud de onda y el tamaño de sala. La longitud de onda en el contexto de audio se refiere a la distancia física que una longitud de onda sonora completa ocupa en el espacio. En el caso del sonido, la longitud de onda está relacionada directamente con la frecuencia de esta onda. La longitud de onda se calcula dividiendo la velocidad del sonido en el medio en el que se propaga, entre la frecuencia de esta onda. En condiciones normales, la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 343 metros por segundo, a una temperatura de 20 grados centígrados, una presión atmosférica de 101,3 kilopascals y una humedad relativa del 50%. Para determinar la longitud de onda de una frecuencia específica en el aire, se puede utilizar la siguiente fórmula. Longitud de onda igual a la velocidad del sonido dividido por esta frecuencia. Por ejemplo, si tienes una frecuencia de 440 Hz, correspondiente a la natural en el teclado de un piano, puedes calcular su longitud de onda dividiendo la velocidad del sonido, como hemos dicho, 343 metros por segundo, entre la frecuencia 440 Hz. Longitud de onda igual 343 metros por segundo dividido por 440 Hz. Recuerda siempre que la longitud de onda se mide en metros. En este caso, la longitud de onda sería aproximadamente 0,779 metros, o lo que es lo mismo, 77,9 centímetros. Es importante tener en cuenta que la longitud de onda varía según el medio en el que se propaga este sonido. Por ejemplo, en el agua u otros materiales o medios, la longitud o velocidad del sonido es diferente, lo que afecta a la longitud de onda correspondiente a una frecuencia dada o determinada. La longitud de onda del sonido puede tener efectos significativos en la acústica de nuestra y de cada uno de las salas o medios de escucha. Cuando las dimensiones de una sala son comparables, menores o cercanas a la longitud de onda de las frecuencias de interés, se pueden producir fenómenos como resonancias, picos, cancelaciones, que afectarán sin ningún tipo de duda a la calidad de nuestro sonido y del sonido. Si la longitud de onda es mucho más grande que las dimensiones de la sala, el sonido se comportará de forma más uniforme y no se producen problemas tan importantes o significativos. Sin embargo, cuando la longitud de onda es similar al tamaño de la sala, pueden ocurrir reflexiones, resonancias que distorsionarán sin ningún tipo de duda nuestro sonido y nuestra escucha. Por ejemplo, si tienes una sala cuyas dimensiones son tales que la longitud de onda de una frecuencia específica coincide con el tamaño de la sala, podrías tener una acumulación de energía en esa frecuencia debido a las reflexiones múltiples que en ella se van a producir. Esto puede generar resonancias molestas y aumentos en ciertas frecuencias, lo que afecta más que significativamente a la calidad del sonido y a nuestra escucha. Para abordar estos problemas se utilizan técnicas de diseño acústico, como la colocación estratégica de materiales absorbentes, difusores, trampas de grave, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos de ellos con más detenimiento, os lo prometo, en futuros posts. De forma estratégica de materiales absorbentes, difusores y trampas de grafes para controlar las reflexiones y minimizar los efectos negativos de la longitud de onda en nuestra sala o medio de escucha. Estas medidas ayudan a lograr una respuesta acústica más equilibrada y a evitar problemas de resonancia y cancelaciones indeseables. Puede, por tanto, reproducirse una longitud de onda o frecuencia en una sala de medidas iguales o inferiores a esta? En teoría, es posible reproducir una longitud de onda o frecuencia en salas de medidas inferiores a esta, pero existirán infinidad de limitaciones y desafíos prácticos a todo ello asociados. Si no, podéis preguntarle al gran amigo
Francisco del Pozo qué es lo que le está ocurriendo y lo que le está costando. Como las dimensiones de la sala son más pequeñas que la longitud de onda de unas frecuencias en particular, pueden ocurrir problemas de cancelaciones, picos, resonancias indeseables o nodos en nuestros medios o salas de escucha. Cuando una longitud de onda es más grande que las dimensiones de la sala, la propagación del sonido puede ser afectada por múltiples reflexiones que pueden generarse nodos y antinodos que pueden producir cancelaciones o énfasis en ciertas y determinadas frecuencias. En salas pequeñas, estos problemas pueden ser más que graves y agravarse, ya que las reflexiones se multiplicarán debido a las paredes cercanas y pueden interferir entre sí, causando distorsiones y desequilibrio en la respuesta acústica. Es importante tener en cuenta que en la práctica la mayoría de las salas no son completamente pequeñas en relación con todas las longitudes de onda audibles. Sin embargo, si las salas son lo suficientemente pequeñas en comparación con la longitud de onda de una frecuencia en particular, es probable o más que probable que se produzcan problemas acústicos más que significativos. ¿Qué tamaño de sala entonces será el mínimo para reproducir frecuencias por debajo de los 50 Hz? Para reproducir frecuencias por debajo de 50 Hz de manera adecuada, se puede requerir un tamaño de sala, o de hecho se requerirá un tamaño de sala más que considerable, debido a las largas longitudes de onda asociadas a estas frecuencias, sencillamente calcularlo. La reproducción precisa de frecuencias bajas implica la necesidad de espacio suficiente para evitar problemas acústicos como cancelaciones, picos y resonancias más que indeseables. Dado que la longitud de onda de una frecuencia se calcula dividiendo la velocidad del sonido, como hemos dicho, entre la frecuencia, podemos hacer una estimación aproximada. A una temperatura, presión atmosférica y grado de humedad, como ya hemos dicho, la velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 343 metros por segundo. Si consideramos una frecuencia de 50 Hz, por ejemplo, la longitud de onda correspondiente sería aproximadamente 6,86 metros. ¿Tenemos una sala así? Para evitar problemas significativos de cancelaciones, picos, resonancias, sería recomendable que las dimensiones de la sala sean considerablemente mayores que la longitud de onda de 6,86 metros. En general, las salas que se utilizan para la reproducción precisa de frecuencias bajas suelen tener dimensiones significativamente mayores, como estudios de grabación, salas de conciertos diseñadas más que específicamente para el rendimiento de la acústica a esas frecuencias extremadamente bajas. Es importante, por tanto, destacar que otros factores también influyen en la reproducción de frecuencias bajas, como el diseño acústico de la sala, la colocación y orientación de los altavoces, así como el uso de técnicas de control, de resonancia, de ecualización, tanto activa como pasiva, y absorción de bajas frecuencias. Por tanto, además del tamaño de la sala, se deben más que considerar varios elementos para obtener una reproducción óptima y apropiada y, como Dios manda, de frecuencias relativamente bajas. ¿Tiene, por tanto, sentido la utilización de subwoofers en salas de dimensiones inferiores a esta longitud de onda? Sí. Tiene sentido utilizar subwoofers en salas de dimensiones inferiores. Los subwoofers, como ya vimos, son altavoces diseñados específicamente para reproducir frecuencias bajas, incluyendo aquellas por debajo de los 40-50 Hz. Aunque el tamaño de la sala puede presentar más que desafíos y más que significativos problemas acústicos, los subwoofers pueden proporcionar beneficios en términos de respuesta de graves mejorada y una experiencia auditiva más placentera y más significativa, más envolvente, más holográfica y más precisa. Los subwoofers están diseñados para adaptarse a la reproducción de frecuencias extremadamente bajas, como ya vimos el viernes pasado y en anteriores posts, y suelen tener una mayor capacidad de manejo de potencia y una respuesta de frecuencias más baja en comparación con los altavoces convencionales, sean del tipo que sean. Estos
les permiten reproducir con mayor precisión y fiabilidad las frecuencias más bajas y ofrecer una mayor sensación de impacto y profundidad en el sonido. En las salas de dimensiones relativamente reducidas o más reducidas, los subwoofers pueden ayudar a compensar las limitaciones acústicas al proporcionar una reproducción más controlada, más precisa y más uniforme de las subfrecuencias. Además, la utilización estratégica y la configuración adecuada de los subwoofers pueden minimizar los problemas de cancelaciones, picos, resonancias y otros que podrían surgir en las salas más pequeñas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la correcta integración y calibración de los subwoofers en la sala es más que crucial para obtener los mejores y más adecuados resultados. Esto implica considerar aspectos como la colocación óptima de los subwoofers, la configuración del crossover, la ecualización, no me cansaré de insistir, y el control, resonancia, etcétera, 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 mediante el uso de materiales absorbentes, de trampas de graves, absorbentes, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, aunque las salas de dimensiones inferiores puedan presentar grandes y muy significativos desafíos acústicos, la utilización del subwoofer o de subwoofers adecuadamente configurados y calibrados puede mejorar más que significativamente la reproducción de frecuencias bajas y brindar experiencias auditivas más completas y mucho más satisfactorias. Por tanto, es mejor usar uno o dos subwoofers. La elección, tal y como vimos en anteriores posts, de utilizar uno o dos subwoofers depende de varios factores, como las características de la sala, el sistema de sonido utilizado, el tipo de música que vamos a escuchar o que más nos gusta y las preferencias personales y, cómo no, el presupuesto de que disponamos. Ambas configuraciones tienen ventajas y consideraciones a tener en cuenta. Utilizar un solo subwoofer significa simplicidad. Un solo subwoofer puede ser más fácil de configurar y calibrado en comparación con dos subwoofers. Respuesta más uniforme. En algunas salas, un solo subwoofer bien ubicado y bien calibrado puede proporcionar una respuesta en graves más uniforme que en una amplia área de escucha. Menor costo. Utilizar un solo subwoofer evidentemente generalmente implica un costo más bajo en comparación con dos subwoofers. Utilizar dos subwoofers. Respuesta en graves más uniforme y más controlada. La utilización de dos subwoofers bien ubicados puede ayudar a mitigar problemas de cancelación, picos y ofrecer una respuesta en graves mucho más uniforme en una variedad de posiciones de escucha dentro de nuestra sala o medio de escucha. Mayor nivel de presión sonora. Dos subwoofers pueden lograr un mayor nivel de presión sonora en la reproducción de graves, lo que puede ser beneficioso para sistemas de sonido de alta potencia o salas más graves, como puedan ser salas de conciertos o pabellones donde se realizan estos conciertos. Flexibilidad de ubicación. Utilizar dos subwoofers brinda más flexibilidad para ubicarlos estratégicamente dentro de nuestra sala o medio de escucha, lo que puede ayudar a compensar mejor las características acústicas de nuestros entornos. En última instancia, la elección entre uno o dos subwoofers dependerá de tus gustos, tu música, necesidades, presupuesto y las características específicas de cada una de estas salas o de nuestra sala. Nunca tendrá absolutamente nada que ver con la imagen holográfica o la escena sonora, eso tenedlo en cuenta. Siempre es recomendable realizar pruebas y ajustes en la configuración para determinar la opción que mejor se adapte a tu situación. Y termino. ¿Tú qué sala tienes? Y esto es todo por hoy, que como siempre digo, creo que no es poco. Quedo abierto, como siempre, a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión y sugerencia por vuestra parte, que como siempre y bien sabéis, será más que puntualmente y debidamente respuesta. Recordad, si os ha gustado, por favor, no me cansaré de insistir, darle al like, es muy importante. Compartid el post, ayudáis a crecer al canal. Suscribiros si no lo estáis ya. Y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Muchísimas gracias a todos, sobre todo
por haber llegado hasta aquí y espero veros, si así lo consideráis, el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. Esta vez variaremos un poco la dinámica de los últimos posts. Hablaremos de la V15, una de las mejores cápsulas de todos los tiempos. Hasta entonces, gracias una vez más, feliz y musical semana. Nos vemos.